Buenos días. Damos inicio al taller sobre las negociaciones del Telecán. Van a haber 6 expositores. Quisiera comenzar por dar una visión panorámica de las relaciones de Estados Unidos con el tema de los tratados de libre comercio. La primera vez que se habla de un tratado de libre comercio fue en 1889 y quiso Blaine hacer, el secretario de Estado Blaine, quiso hacer un área de libre comercio de las Américas utilizando al dólar como la moneda universal. Esto es más o menos lo mismo que propuso Bush padre en 1990, es a donde apuntaba el ALCA de Clinton en 1994, que fracasó en el 2005, y es lo que está detrás de la idea del área de libre comercio de América del Norte, digamos, el primer paso de eso, ¿no? Entonces Estados Unidos tiene ahora acuerdos de libre comercio con México, Canadá, Colombia, Perú y Chile, pero también con Centroamérica y República Dominicana. Entonces ahí está construyendo este imaginario de Blaine nuevamente. Excepto que esta vez, la próxima, please. La próxima. Próxima. Más. A ver. Hay dos formas, hay por lo menos dos formas de hacer integración. Y voy a hablar de por lo menos dos. Una es, llamémosle la forma alemana. Los que inventaron la teoría de la integración fueron los alemanes a principios del siglo XIX. Y para ellos, para los estados germánicos, para Friedrich List, que es el padre de la idea del Zollverein, que quiere decir unión aduanera, para List la idea de integración tenía que ver con tener las mismas leyes comerciales, tener la misma policía para que aplicara las leyes comerciales, tener las mismas cortes, tener el mismo ejército y finalmente tener la misma política exterior. Es una idea de integración a la Unión Europea. La otra, que es una idea, la idea, digamos, de Blaine, es que abrimos el comercio, no abrimos el movimiento de personas, y lo que facilitamos en cualquier caso es el movimiento de capitales y comercio. Un asunto empresarial. Y lo que fortalecemos es la moneda, un espacio con la misma moneda. Entonces son dos entradas a lo mismo. No voy a entrar en que la versión de Jacob Wiener de 1950 es una visión mucho más liberal, en el sentido de no hay para qué normalizar. Lo que tienes que hacer es liberalizar y solito va a llegarse a los niveles de comercio que se necesitan. La próxima, please. La próxima. Próxima. Más. Ahí. Ahí tienen ustedes el mapa de cómo pesa en el mundo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es este cuadro anaranjado superior. China solito pesa como el verde de abajo y el resto del mundo pesa todo eso. Entonces, cuando tú miras este lado de acá, este espacio es el Tratado de América del Norte, este espacio anaranjado con rojo. La pregunta es,
para qué queremos solamente un tratado así con estos de acá y qué hacemos con los de allá? No es la pregunta obvia. Pero la otra pregunta obvia es, ¿y el resto por qué no los tiene? ¿Por tontos? ¿Por lentos? O sea, estos tienen, pero esos no tienen. Why? ¿Quién ofrece qué? Y si uno mira el espacio acá adentro, dentro del rojo con anaranjado, entonces evidentemente el tamaño de uno es muchísimas veces más grande que el tamaño de los otros dos sumados. Es como 5 veces más grande que los otros dos sumados. El tamaño de la simetría en el espacio es feroz. Próximo, por favor. Lo que ha pasado en términos de cadenas de valor en América del Norte venía pasando y se ha acentuado y se ha agravado. Lo que hay, esto está visto, esto es un trabajo que ha hecho Fidel Aroche, que es una matriz insumo-producto de América del Norte. Lo que tienes es que adentro del territorio de Estados Unidos, que son los puntitos grises, están los ejes en torno al cual las industrias que están en Canadá y en México alimentan. Nos hemos convertido, Canadá y México, en alimentadores de un aparato productivo que está al medio, que está en Estados Unidos. Y hemos dejado de ser alimentadores de nuestro propio aparato productivo. Próxima, por favor. Y lo que nos ha pasado en términos de crecimiento es más o menos dramático, ¿no? Crecemos juntos. Y una cosa es crecer poquito cuando tienes un ingreso per cápita alto, y otra cosa es crecer poquito cuando tienes un ingreso per cápita no tan alto. Pero ahí tienen ustedes cómo crecemos. Crecemos amarraditos, como dice un vals peruano. Muy amarraditos. Y este amarre, antes, aquí no se ve, a partir del 94, pueden ustedes ver cómo se va ajustando, cómo se van ajustando las curvas de crecimiento. Y ahí están, pues, ajustaditas. La próxima, por favor. Excepto que, claro, mientras Estados Unidos tiene una tendencia descendente de crecimiento, y esta es una tendencia, este es un cuadro del 94, pero yo tengo este mismo cuadro desde el año 60. La tendencia de crecimiento de Estados Unidos es una tendencia de crecimiento descendente hace 40 años. O sea, van a crecimiento cero. Y nosotros vamos amarraditos. Todavía aquí la tasa, la línea roja punteada, lo que te muestra es el leve descenso. Pero si la verde jala para abajo y van amarraditos, van amarraditos. O sea, vamos todos a una tasa de crecimiento progresivamente más baja. Es a eso que estamos amarrados. La próxima, por favor. Mientras tanto, tenemos otras economías emergentes que crecen de manera bastante más acelerada. La línea anaranjada te muestra el resto de América Latina y la tasa de crecimiento es bastante más alta, cae menos y tiene un ciclo distinto que el ciclo de Estados Unidos. La próxima. El crecimiento de las exportaciones sí es muy sustantivo, evidentemente. Miren ustedes el auge desde el 94, ¿no? Pero no parecería haber pues mucha relación entre el crecimiento de las exportaciones y el producto. Entonces, la próxima. Y los puntos críticos, que hay 3 puntos críticos en estos 20 años. Uno, en el 94-95, cuando el tipo de cambio saltó.
¿Recuerdan ustedes la crisis de diciembre del 94? El tipo de cambio pasó de 3 a 10. Las exportaciones, las importaciones se desplomaron. Luego tenemos la crisis estadounidense del 2000, que impactó también sobre el tipo de cambio. Bajan las importaciones. Y luego tenemos la del 2008-9, donde nuevamente tenemos una bajada brutal de las importaciones. Las magnitudes, es decir, lo que es sorprendente cuando uno mira estas tendencias es el dramatismo de los movimientos, son sísmicos. No es que estamos creciendo con una tasa más o menos, con una línea tendencial, y nos movemos en torno a la línea tendencial, sino que es errático, ¿no? Pueden ver ahí. No sé si es lo más conveniente para el crecimiento de una economía cualquiera, ¿no? El próximo, por favor. La línea de inversión extranjera, como ustedes pueden ver, es negativa. La línea roja. Sale bastante más de lo que entra. La inversión extranjera es importante por temas de tecnología, en particular. A veces también por temas de marca, pero en fin, por temas de tecnología. Pero pensar que el crecimiento se produce porque la inversión extranjera es positiva, bueno, el dato es que no es positivo, es negativo. Entonces, cuando te dicen, no, la gran inyección de inversión extranjera, somos el país que recibe más inversión extranjera en el mundo, posiblemente, pero si lo que sale es muchísimo más de lo que entra, exactamente qué es lo que está haciendo la inversión extranjera. Está comprando lo que hay y está remitiendo utilidades como loco. Lo cual, esto, puesto desde el punto de vista de la balanza de pagos, es un negativo, no un positivo, ¿no? Próximo, please. Ahí están las tasas de inflación, que también tienden a converger. La próxima. Y aquí tenemos el tipo de cambio. El dólar estable, la línea negra. El peso, que se devalúa marcadamente. Y el dólar canadiense, que se apreció y se ha vuelto a normalizar. Y yo me hago la pregunta todo el tiempo, ¿por qué el peso mexicano se devalúa de esta manera? Porque esto no corresponde, estrictamente hablando. ¿Quién gana con esas evaluaciones? Tú devalúas, encareces las importaciones se usan para fabricar lo que se exporta, y entonces al final estás en suma cero, ¿no? Pero esto tiene que ver más con las consecuencias en el mercado de capitales que con las consecuencias en el mercado de bienes. Las consecuencias en el mercado de capitales son de tal magnitud que las entradas de capitales de corto plazo son un rubro de los más importantes de la balanza de pagos. Y los capitales se mueven de manera volátil, muy acelerada, y no necesariamente se mueven desde acá. El tipo de cambio no se determina, como hemos estudiado todos, no se determina ajustando las tasas de inflación diferenciadas entre Estados Unidos y México, con la tasa de crecimiento diferenciada entre Estados Unidos y México. La tasa de cambio hoy es un commodity, está en el mercado de Londres, en el mercado de monedas de Londres, y en el mercado de monedas de Londres se apuesta a que la moneda sube o baja, y tú puedes tener, como nos pasó el año pasado, un nivel alto de reservas, un nivel alto creciente de reservas, alto y creciente, con una tasa de inflación baja, con superávits primarios, y el tipo de cambio se movió adversamente. ¿Sí? Es que esa línea roja no refleja lo que le está pasando a la economía de México. Esa línea roja lo que refleja es cómo el capital financiero está operando. Y eso es parte de lo que está convenido en el Tratado de Libre Comercio. Próximo.
teníamos un dólar, alguna vez hubo tal cosa como un dólar estable. Eso existió, eso no es mito. Pero el dólar dejó de estar estable en el 71. Y luego lo que hemos sufrido son los vaivenes del dólar, y después de la crisis del 8 hemos sufrido las políticas monetarias del Fed. Ahí ven ustedes la línea azul. La línea azul lo que nos marca si ustedes miran esta línea, esto es diciembre del 16, que es el momento de más valor del dólar. El dólar se cae cuando Trump es electo. ¿Esto cómo funciona? ¿Cómo es? Una tutoría. El dólar se cae acá, en diciembre del 16. Sí. Se cae el dólar. Esa caída es una caída de desconfianza. O sea, los extranjeros que guardan dólares comenzaron a vender dólares como locos. Y eso es lo que, visto desde el lado de México, aparece como la apreciación del peso desde diciembre. La próxima, por favor. Para terminar, los tratados de libre comercio, estos tratados de libre comercio, tienen un artículo que dicen que pueden ser modificados o adicionados. Pero modificar o adicionar no es renegociar estrictamente hablando. No estás cambiando la esencia del tratado. Lo que estás es agregándole cosas o modificándole cosas. La esencia ahí está, y esa es inmodificable. Bueno, gracias. Ahora dejamos a Huberto con la palabra. Muchas gracias. Permítanme tantito, vamos a poner esto por acá, porque si no... Muchas gracias. Alicia, perdón, Alicia. Bueno, y se presenta cada quien, por favor, para Por favor. mínimamente. Bueno. Yo soy Alicia Puyana, profesora Agarra el micrófono, ¿Aquí? por favor, sí, Ok, porque ok. se está pasando por internet. Alicia Puyana, profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo, en economía, que no es una materia fuerte allá, y me he especializado en economía internacional y en los choques externos, cómo afectan las economías de los países latinoamericanos. ¿Qué más choque que el de Trump? Quizás similar al choque de la negociación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Y luego tuvimos los choques del petróleo, bueno, choques permanentemente. La sociedad y la economía mexicana han estado sometidos a choques duros, esperanzas y opciones para llegar a otro choque. En este momento no voy a presentar certezas ni hechos, así como mi amigo Oscar lo hizo en una excelente presentación de los antecedentes y la realidad de la integración latinoamericana. Si bien América para los americanos, como lo dijo Wilson, ha sido un sueño americano de Estados Unidos, en América Latina hay sectores de las sociedades que sí sueñan por esa unidad con los Estados Unidos y otros sectores que se han opuesto radicalmente casi que desde siempre, digamos, no sé, antes de nuestros tiempos, ¿verdad? Pero España siempre tuvo antagonismos y problemas primero con Inglaterra, luego con Estados Unidos, etc. Entonces no ha sido una relación fácil. Y no va a ser fácil. Sí. En este momento no hay certezas de qué va a pasar con la negociación. Como decía Oscar, se prevén cambios que se integran al espíritu y a la naturaleza del Telecam y se prevé también la renuncia. Lo que no se prevé es una renegociación que sin abandonar y renunciar el tratado
lo transforme en algo diferente, que es lo que parece sugerir Trump. El problema con el señor Trump y un poco como está manejando su gobierno es que no se sabe qué es lo que quiere. Está lleno de contradicciones, aparente su forma de negociar es esa, amenazar, ser duro. En su libro sobre el arte de hacer acuerdos, el arte de negociar, dice que lo que sí es claro en él es que hay que ser duro y atacar y no dejar ver temor, porque si el enemigo, el contrincante, el otro negociador ve sangre, va a actuar sobre la presa. Y eso es lo que quiere hacer de México, asustar y hablar duro. No solo duro, sino denigrante, insultante, a más no poder, y luego retirarse un poco o mandar a alguien que aparentemente negocie. No se sabe qué es lo que quiere hacer, porque sus propuestas han estado también basadas en mentiras, hipérbolas, exageraciones, ¿verdad? Aquí ustedes ven cómo es una retórica de un cambio que lo está haciendo, algunas cosas las ha hecho, otras no, va poco a poco y retrocede, pero no retrocede en su xenofobia y no retrocede en su nacionalismo beligerante. Y en manejar aparentemente los que están estudiando esto, parece que es más útil ahora verlo desde el punto de vista de la política interna y sus repercusiones sobre la política exterior, más que en la pura área de las relaciones económicas internacionales. Todos estos puntos de él son de un altísimo contenido político, y eso es también el Telecam. Bueno, la siguiente. Digamos, nosotros nos acostumbramos de ir evaluando un gobierno de 100 días en 100 días y en un año. En los primeros 100 días era poco lo que se había avanzado.